Bienvenidos al video de introducción a la serie de recursos audiovisuales complementarios para el uso de la herramienta didáctica Gadun. En esta sección se abordará desde la teoría algunos conceptos básicos necesarios para entender completamente el funcionamiento de Gadun. Entre ellos tenemos: ¿qué es un compilador? ¿Cuál es su estructura? El análisis léxico y autómatas finitos. El análisis sintáctico y gramáticas. Procesos de derivación. Y para terminar, metacompiladores. ¿Qué es un compilador? En palabras de Kenneth Laurent, un compilador es un programa o sistema encargado de traducir un código que está escrito en un lenguaje de programación al que se denomina fuente en un código equivalente en un lenguaje de programación que se denomina objetivo. Este generalmente es de un nivel inferior al lenguaje fuente. Si bien, en un inicio, estos se utilizaron para la traducción de lenguajes como C o C++ a códigos máquina o ejecutables, también existen traductores que se encargan en trasladar un código de un lenguaje de alto nivel a pseudolenguajes o lenguajes de nivel inferiores. Para que un compilador realice su tarea, este debe contar con una estructura específica, la cual se puede dividir en dos grandes partes: el análisis y la síntesis. Para la etapa de análisis, contamos con tres elementos: el analizador léxico, quien se encarga de sintetizar y verificar el código fuente; el analizador sintáctico, quien valida el orden y la estructura del código; y el analizador semántico, quien vela por el sentido de esta estructura. Para la etapa de síntesis también contamos con tres elementos: el generador de código intermedio, quien interpreta la estructura y la transforma en un pseudocódigo; el optimizador de código, quien, como su nombre lo indica, aplica algoritmos para reducir el código y mejorar su eficiencia; el generador de código destino, quien finalmente genera el código objetivo. Y es a través de estos elementos que un compilador puede realizar la traducción de un código fuente a un código en un lenguaje destino. El análisis léxico, como la primera etapa del proceso de traducción llevado por un compilador, recibe como entrada un código en lenguaje fuente y lo divide para formar fragmentos que tienen un sentido. Esto de acuerdo a unas reglas o a la aplicación de patrones. Estos fragmentos posteriormente son unidos para formar una secuencia equivalente al código fuente, lo cual sirve como entrada para el analizador sintáctico. Para entender este proceso, es necesario hablar de lexemas, patrones y tokens. Siendo los lexemas secuencias de caracteres que cumplen con una regla o un patrón. Los patrones son expresiones que definen una regla o una expresión regular. Y los tokens son las categorías con las que se denomina o nombra al grupo de expresiones que coinciden con un patrón. Tome como ejemplo el caso en que los caracteres numéricos son el lexema. Su patrón está formado por una expresión regular que permite reconocer secuencias de uno o más dígitos. Y el token es la expresión número, como identificador de las secuencias que pertenecen al lexema. O también el caso de los signos más, menos, por y división, que se toman como lexema, mientras que su patrón es una expresión regular que especifica dichos símbolos. Y por último, su token es la palabra operadores, como expresión que caracteriza al lexema. Para la implementación de analizadores léxicos existen diversas estructuras lógicas que permiten la integración de patrones para reconocimiento, pero entre las más usadas son los autómatas finitos, debido a su rapidez y facilidad de implementación. Para poder definir un autómata son necesarios: un conjunto finito de estados, un conjunto finito de símbolos de entrada, una función de transición, un estado inicial y al menos un estado de aceptación. Con estos elementos, definir un autómata finito es un proceso sencillo. En cuanto a su reconocimiento, tome como ejemplo el autómata dispuesto en el diagrama.
Este permite reconocer expresiones que cumplen con el patrón de una variable o identificador. Si ingresamos la secuencia var1, nombre apropiado de una variable, podemos observar cómo partimos desde el estado 1 y, ya que b es una letra, utilizamos la función dispuesta que nos lleva hasta el estado 2. Aquí, mientras se continúa el análisis, los caracteres mantienen el proceso en el mismo estado, y al terminar la secuencia se encuentra en el estado final de aceptación 2, indicando que la secuencia es un identificador válido. Por otro lado, si utilizamos la expresión 2var, podemos observar cómo el autómata empieza en el estado 1, y este carece de funciones aplicables con el valor 2. Por lo tanto, la secuencia no cumple con la estructura requerida. De esta manera, los autómatas finitos facilitan el proceso de reconocimiento en los analizadores léxicos. En el análisis sintáctico se verifica la estructura del programa fuente. Para esto se hace uso de una secuencia dada por el analizador léxico. En este proceso se construye como representación del programa fuente un árbol sintáctico, el que no es un elemento instanciado, sino una estructura emergente resultado del proceso y la secuencia con la que se aplica el análisis. Durante este proceso se presenta el gran desafío del tratamiento de errores, ya que a diferencia del análisis léxico, este debe detectar tantos errores como sean posibles. El comportamiento del analizador sintáctico está definido por una gramática libre de contexto. Las gramáticas libres de contexto son un conjunto de reglas que describen la estructura de un lenguaje, siendo ampliamente utilizadas debido a la facilidad de su implementación en el espacio computacional. Para definir una gramática libre de contexto son necesarios 4 componentes. Primero, un conjunto de símbolos terminales. Estos vienen dados por los tokens del análisis léxico. Segundo, un conjunto de no terminales, también llamados variables sintácticas. Estos no terminales referencian a conjuntos de cadenas terminales. Generalmente se simbolizan con la letra mayúscula entre símbolos menor y mayor que. Un conjunto de producciones conformado por un lado izquierdo y un lado derecho que están unidos por una flecha. El lado izquierdo de la producción se denomina encabezado y su lado derecho será el cuerpo. Y por último, un no terminal inicial, que será uno de los símbolos no terminales. Tomemos, por ejemplo, la gramática E, que permite reconocer expresiones aritméticas simples, donde su conjunto de símbolos terminales incluye los identificadores, expresiones numéricas, el símbolo más, el símbolo por, y los símbolos de paréntesis. Por otro lado, sus símbolos no terminales están compuestos por E, D y F. A continuación, su símbolo no terminal inicial es la letra E. Seguido de esto tenemos las producciones. 7 producciones que utilizan la combinación de los símbolos no terminales con los terminales, dando así las reglas de la estructura del lenguaje. Para entender cómo se utiliza una gramática libre de contexto en el reconocimiento sintáctico, continuemos al siguiente apartado. La derivación es el proceso por el cual una secuencia léxica es traducida en un árbol sintáctico. Para ello se hace uso de las reglas de producción. Existen varios sentidos de derivación, pero entre los más comunes están la derivación por la izquierda y la derivación por la derecha. Cada una de estas indica el sentido por el cual se analizará y será el reemplazo en la secuencia léxica. Para entender mejor el concepto, observemos el siguiente ejemplo de una derivación por la izquierda. Retomando la gramática propuesta en la sección anterior para expresiones aritméticas simples y tomando como secuencia de entrada la expresión 12 por la adición de 6 a 2, obtendremos la secuencia léxica equivalente con la que se hará la derivación. Aquí podremos observar cómo el proceso de derivación empieza desde el no terminal inicial E. A continuación se aplican las producciones, lo que quiere decir que se busca una producción que permita obtener un valor requerido, y su contenido se reemplaza por el símbolo superior o cabecera en la secuencia.
Al terminar el proceso, si la secuencia es correcta de acuerdo a la estructura del lenguaje, se obtendrá la misma expresión inicial. De lo contrario, significará que la secuencia no cumple con las reglas del lenguaje. A continuación, podremos observar la estructura emergente del árbol de derivación producido en el ejemplo propuesto. Debemos recordar que este no es un objeto instanciado, sino una estructura abstracta resultante del proceso de reemplazo limitado por la gramática. Y es a partir de este proceso que un compilador valida la estructura de un código a través de una gramática. Los metacompiladores son compiladores de compiladores. Esto quiere decir que aceptan la descripción de un lenguaje y generan un compilador acorde al lenguaje definido. También pueden denominarse como generadores de parsers. Debido a la gran complejidad de los compiladores, hasta ahora no existen metacompiladores completos, solamente parciales. Existen muchos ejemplos de metacompiladores, como Python, JFlex, Jack y Cup, entre muchos otros. Llegado a este punto, podemos plantearnos ¿qué es Gadun? Gadun es un metacompilador didáctico. Esto quiere decir que está diseñado para implementarse en espacios de aprendizaje, más específicamente en la Cátedra de Diseño de Compiladores o cursos introductorios a esta temática, gracias a su simplicidad y facilidad de manejo. Este permite la definición de analizadores léxicos utilizando expresiones regulares, o sea que permite el uso de tokens para el reconocimiento de lexemas basándose en expresiones regulares. Y además utiliza gramáticas LL1 para los analizadores sintácticos, por lo que se usa procesamiento descendente y derivaciones por la izquierda como un método sencillo y práctico para aprender sobre el uso de gramáticas. Por último, genera sus compiladores en lenguaje Python, de manera que es fácil y rápido interactuar con estos, además de modificar los mismos. De esta manera, damos por concluido el video introductorio a la serie de recursos audiovisuales complementarios al uso de la herramienta didáctica Gadun. En las próximas secciones observaremos a profundidad cómo la herramienta permite abordar estos conceptos en un espacio práctico.